Bueno, vamos a continuar con el día número 4 de la fiesta de Tabernáculos 2025. Ahora, sabemos que después de esto hubo 400 años de jueces y tenemos una gráfica al final de la Biblia donde se encuentran las cronologías que abarca todo el tiempo de los jueces y usted va a ver que es bastante esclarecedor. Así es de que no vamos a repasar todos los jueces, pero vamos a llegar al tiempo de Samuel y cómo llegó a ser un siervo y un profeta de Dios. Y después llegamos a la época de Saúl. Saúl fue una figura muy importante. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Saúl pensó que podía hacerlo solo. Saúl escuchó las palabras del pueblo. Así que veamos lo que sucedió con Saúl. Vamos a 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos a ver qué tan importante es obedecer la voz del Señor. Y pensemos en eso en relación a lo que Jesús ha dicho y lo que está grabado en los evangelios que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí es lo que Saúl se supone que debía de hacer, ¿verdad? Y esto es lo que se parece un poco a lo que está sucediendo con Hamás el día de hoy. 1 Samuel 15, versículo 1. Y Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha a la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: castigaré a Amalek por eso que le hizo a Israel, cómo se colocó contra él en el camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y golpea a Amalek y destruye completamente todo lo que tienen. Esa es una frase muy interesante, ¿cierto? Porque vean a lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando con Hamás es algo terrible. Y dice, y no los perdones, sino mata hombre y mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro. Pero no lo hicieron. Saúl no obedeció las palabras del Señor. Así que esto es lo que sucedió. Versículo 7. Y Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila cuando va a Shur, la cual está frente a Egipto. Y él tomó vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Lo tomó vivo. No lo mató. Y destruyó completamente a todo el pueblo con el filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ahora, escuchemos esto. Ellos pensaron, vamos a hacer algo bueno por Dios. Algo bueno para Dios. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿es eso bueno para Dios? Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y de los bueyes y de los engordados y los corderos y todo lo que era bueno y no los destruyeron completamente. Pero todo lo que era vil y débil destruyeron completamente. Y la palabra del Señor vino a Samuel diciendo: me arrepiento de haber colocado a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da el libre albedrío, Él espera que nosotros lo usemos para obedecerlo, no para hacer lo que nosotros pensamos y no para hacer lo que nosotros queramos. Pero ¿qué dice Dios? Esto es muy importante, porque no venimos a gobernar un país pequeño. En la resurrección, cuando regresemos del mar de vidrio con Jesucristo, gobernaremos el mundo.
Ahora, piensen qué tan importante es eso. Es tan importante que Dios no nos permitirá hacerlo hasta que seamos seres espirituales. Así que aprendamos la lección aquí mismo. No podemos alcanzar la vida eterna a nuestra manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Vamos a leer la lección aquí. Versículo 11, continuando, dice, porque Él se ha vuelto de seguirme, Dios dice esto, y no ha ejecutado mis mandamientos. Y esto afligió a Samuel, y suplicó al Señor toda la noche. Y cuando Samuel se levantó temprano en la mañana para reunirse con Saúl, le fue dicho a Samuel diciendo, Saúl vino a Carmel, y he aquí estableció un lugar para sí mismo, y ha ido por ahí, y ha pasado y bajado a Gilgal. Y Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo, tú eres bendito del Señor. He ejecutado el mandamiento del Señor. Pero ¿qué sucede cuando usted va, se aparta de Dios, se aparta de Dios parcialmente y dice que ha hecho todo lo que Dios ha hecho? Piensa en eso por un momento. Versículo 14, y Samuel dijo, entonces, ¿qué es este balido del rebaño en mis oídos? ¿Y qué es el sonido de la manada al cual oigo? Pongan atención, ¿qué sucede todas las veces cuando Saúl hacía algo que no estaba bien y fallaba? ¿Qué pasaba? Culpaba a otra persona. ¿Y no es cierto lo que sucede el día de hoy? ¿No ha sido eso cierto desde el tiempo de Adán y Eva? Absolutamente. Versículo 15. Y Saúl dijo, ellos, el pueblo, ¿verdad? Ellos los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Y el resto hemos destruido completamente. Es una lección tremenda. ¿Ven cómo piensa la gente? Si es una buena idea para mí, debe ser una buena idea para Dios. Ofrezcámosle esto. Dios no necesitaba las ovejas ni los bueyes de los amalecitas como sacrificios. No. Versículo 16. Y Samuel le dijo a Saúl, quédate aquí, te diré lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, cuando eras pequeño a tu propia vista, ¿no llegaste a ser la cabeza de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en el camino y dijo, ve y destruye completamente los pecadores, los amalecitas, y pelea contra ellos hasta destruirlos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? Una y otra vez en la Biblia es obedecer la voz del Señor. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor? Después de todo, Dios es Dios, ¿no es así? Y si Él nos dice que hagamos lo que debemos hacer, entonces Él sabe lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Exactamente igual que va a ser cuando seamos seres espirituales. Nosotros haremos la voluntad de Dios en todo aspecto. Y esa es la única manera de traer paz al mundo. Así que todas estas lecciones, lo que parece correcto, lo que parece bueno, lo que la gente haría y tiene buenas intenciones. Pero las buenas intenciones, a los ojos de los seres humanos, no son buenas ni correctas ante Dios. ¿Entendemos eso? Así que por eso en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado arrepentimiento diario. Porque para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Dios y la mente de Cristo y la habilidad de poder regir con Cristo, tenemos que estar activamente haciendo esto todos los días. Y no podemos seguir y cometer todos estos errores, y lo hemos visto eso en la iglesia, y lo hemos visto en la vida de los individuos, y esperan que todo salga bien. Y esperamos que Dios acepte eso porque tenemos buenas intenciones. Y quienes nos aconsejaron tenían buenas intenciones.
Versículo 19. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? ¿Por qué volaste sobre el despojo e hiciste lo malo a la vista del Señor? Pero aquí, pongan atención, Saúl seguía sin entenderlo. Y Saúl le dijo a Samuel, sí, he obedecido la voz del Señor, y he ido en el camino en el cual el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalecitas. Pero el pueblo, el pueblo, no es mi culpa, no me culpen a mí. Tomó del despojo, de los rebaños y de la manada, lo mejor de las cosas dedicadas a la destrucción, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor gran deleite en ofrendas quemadas y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? Ahora piensen en eso por un momento. Usted puede darle a Dios todo lo que usted tiene. Pero si no hace lo que Él dice, no tiene valor. Eso es lo que debemos entender. No podemos vivir en pecado, por un lado, y esperar ir a la iglesia el sábado y los días santos y decir que somos justos cuando llevamos una doble vida. ¿No vimos eso con los líderes de la Universal? ¿Dónde están hoy? Hay una buena lección aquí. Samuel continuó, versículo 22. He aquí obedecer es mejor que sacrificio. Prestar atención es mejor que lo gordo de los carneros. Y pongan atención con cuidado a esto. Dice, porque rebelión. La rebelión es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Piensen todos los que guardan el domingo. Esa es rebelión. Piensen todos aquellos que celebran la cena del Señor o la Eucaristía todos los domingos o todos los sábados por la noche o domingo por la mañana. Piensen en los adventistas del séptimo día en su rebelión contra Dios. Toman la comunión el primer sábado de cada trimestre. Muéstreme dónde dice eso en la Biblia. No lo dice. Esas cosas no están obedeciendo la voz de Dios. Y si no obedece la voz de Dios, y si no obedece las palabras de Cristo, recuerde lo que Él dijo en Lucas 6:46. Donde Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Esto se parece mucho a Samuel, ¿no? Primera de Samuel 15:23, él dice, porque rebelión es como el pecado de brujería, y terquedad es como iniquidad e idolatría. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado de ser rey. Se parece mucho a lo que empezamos con las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 tontas, ¿cierto? Versículo 24. Y Saúl le dijo a Samuel, he pecado, porque he desobedecido el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Ahora, por favor, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que pueda adorar al Señor. Bueno, él no lo hizo. Finalmente lo hizo, pero Samuel tuvo que matar a Agag, él mismo. Ahora veamos otra cosa. ¿Quién sucedió a Saúl? David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él agradó a Dios. Hizo todo, escribió todos estos salmos, estas canciones, hizo todas estas cosas maravillosas. Y luego en su vanidad y como rey, decidió, incluso después de que Dios le dijera, puedes construirme una casa, pero no tú, sino tu hijo, porque eres hombre sanguinario. Así es de que una noche estaba, mientras caminaba por la terraza de su casa, miró hacia abajo y vio a Betsabé. Y entonces envió una sirvienta a buscarla. Aquí están las decisiones de ambos. Él eligió esto y sabía que no debía hacerlo. Ella también lo sabía y sabía que no debía hacerlo. Y vino
Él tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. ¿Y luego qué hace? Bueno, intenta arreglar las cosas haciendo que Urías elitita volviera con permiso para estar con su hermosa, pero él fue para estar con su esposa, pero fue más astuto que eso, ¿verdad? Y no regresó para estar con ella, durmió fuera, ¿verdad? A la intemperie, así que David quedó atrapado, porque un pecado te lleva a otro, ¿cierto? Entonces le dijo a Joab, ahora, cuando venga la batalla, pon a Urías allá adelante en la batalla, y en lo duro de la batalla, ahí te retiras y lo matan. Y eso fue lo que pasó. Y David pensó que todo estaba bien. Entonces el profeta Natán vino y le dijo, había un hombre rico que tomó una oveja del rebaño del pobre y la usó para su sacrificio. ¿Qué crees que se le debería hacer a ese hombre? Bueno, debería ser arrestado y juzgado. Natán lo miró y lo señaló con el dedo, ¿verdad? Le dijo, tú eres ese hombre. Tú, David, eres ese hombre porque tomaste a Betsabé y mataste a Urías elitita. Van, entonces llegó el castigo de Dios. Y al final, el niño nació y murió. La rebelión se extendió por toda la tierra y durante muchos años David la pasó muy mal. Ahora vayamos a Primera Crónicas 28. Primera Crónicas 28. David se recuperó de esto y ahora es el momento de morir, cuando llega el momento que David muere. Acá tenía todo preparado para el templo. Tenía todos los planos, todo el oro, toda la plata, todo el hierro, todo el bronce, todo listo para empezar. Y Salomón, que por cierto fue otro hijo de Betsabé, fue entonces designado y aceptado para suceder a David, su padre. Ahora, Salomón, Salomón empezó muy bien. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 28 lo que David y todo Israel hicieron. 1 Corintios 28, versículo 4. Fue un gran acontecimiento, porque esto es muy importante, es muy similar con nosotros. Algo muy importante para recibir la vida eterna, para tener la naturaleza divina, porque eso es lo que Dios quiere. Aquí hay un paralelo. David le dijo a todos, yo tenía en mi corazón el deseo de construir una casa para Dios, pero él dijo, tu hijo lo haría. Versículo 4. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, porque esa es la promesa de la resurrección. Porque él ha escogido a Judá para ser el gobernante, y de la casa de Judá, la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, él estuvo complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo, Salomón, tu hijo construirá mi casa y mis patios, y yo lo he escogido para ser mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré su reino para siempre. Sí, y ese sí es condicional. Esas son condiciones. Siempre hay condiciones, no solo para ellos, sino para nosotros. Sí, si es que nosotros vamos a amar a Dios, si vamos a obedecer a Dios y si vamos a seguir en ello. Dice, y yo estableceré su reino para siempre si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos, mis juicios, como lo está hoy. Ahora, aquí vamos a tomar esto
como un cargo de Dios para todos nosotros, para la resurrección venidera, para prepararnos para gobernar todo el mundo. Ahora, esto era para preparar a Salomón para reinar, para gobernar sobre Israel. Pero a todos se nos darán trabajos durante el milenio sobre ciudades, sobre áreas, sobre países, ¿verdad? Y así, Cristo será rey, los patriarcas estarán allí. Así es como si fuera esta gran reunión y aquí fuera lo que será el mar de vidrio en Pentecostés, de Pentecostés a trompetas, cuando recibamos todas nuestras recompensas, nuestros nuevos nombres y todo lo que sucede allí, ¿verdad? Las cenas del cordero, la cena de las bodas del cordero, descender a la tierra y después tomar control. Entonces lo primero que debemos hacer es remover a Satanás y luego establecer el reino de Dios. Ahora, analicemos lo que dice aquí a la luz de lo que vamos a hacer. Versículo 8. Versículo 8. Dice, ahora a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por una herencia para sus hijos después de ustedes, para siempre. Y eso es lo que será en el milenio por 1000 años. Versículo 9. Y tú, Salomón, mi hijo. Ahora ponga usted su nombre ahí. Y piense en esto. La palabra de Dios para cada uno de nosotros en lo individual, en la misma manera. Porque nosotros tenemos que ser fieles. ¿Recuerda dónde empezamos? Bien hecho, siervo bueno y fiel. A Salomón se le dio este cometido al principio. Pero sabemos que no lo hizo la manera que debió haberlo hecho. Hasta el final. Empezó muy bien, pero no terminó tan bien. Versículo 9. Y tú, Salomón, mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto, no de doble ánimo, no parte para mí mismo y una parte para Dios, sino un corazón perfecto y con una mente dispuesta. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Esta es una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. A ver, piénsalo en un momento. ¿Puede alguien engañar a Dios? No, Dios lo sabe todo. Él puede conocer nuestros pensamientos cuando quiera. ¿Qué dice Hebreos 4 sobre la palabra de Dios? Dice que es como una espada de dos filos, que corta, que divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿cierto? Fíjese cómo esto mismo es lo mismo que está en Hebreos 4. Ahí lo tenemos. Con un corazón perfecto, con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Sí, sí condicional. Veamos esto. Esto es sí condicional. Si lo buscas, será encontrado por ti, pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Eso es cierto para quienes se convierten hoy. Exactamente lo mismo. Ten cuidado ahora, versículo 10. Y eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos, despertar y escuchar, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Eso es lo que tiene que ser para nosotros, exactamente lo mismo. Que lo hagamos exactamente como Él lo hizo. Esto es algo tremendo. ¿Sabe cómo empezó Salomón? Empezó bien. Hizo un gran juicio.
Y todos quedaron atónitos. Dios se le apareció y le preguntó, Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que quieras y te lo haré. Y él pidió sabiduría. Y como pidió sabiduría, Dios dijo, porque pidiste sabiduría y como no pediste riquezas, te doy riquezas. Y como no pediste fama ni nada de esto, te lo daré. Ahora ve y construye la casa según los planos que te dio tu padre David. Y constrúyela según sus instrucciones. Y luego vemos después de 20 años, fue completado, magnífico, maravilloso. Y una ceremonia maravillosa cuando sucedió, ¿verdad? Comenzando con el séptimo día del primer mes y el Espíritu del Señor vino y toda la casa se llenó de humo que venía de la presencia de Dios. Y todos los levitas estaban cantando y la música estaba sonando y Dios entró en el templo y fue una cosa grande y magnífica. Ahora, ¿qué pasó? Después, todo se volvió monótono. Bueno, ahí está el templo del Señor. Y empezaron a darle la espalda a Dios. Y así, ya conoce el resto de la historia. Ahora, vamos a otro rey. Hablemos del rey Ezequías, quien buscó al Señor para que liberara a Israel de toda su desobediencia a los otros dioses. Y comenzó purificando el templo porque Israel se había alejado tanto de Dios que todos los sacerdotes de Baal y todas las cosas malas ocurrían justo en la casa de Dios. Piensen en eso. Así de corrupta se vuelve la gente. Al igual que el día de hoy, el gobierno es tan corrupto que es casi imposible entender cómo llegó a esta situación. Bueno, así era en aquel entonces. Así que limpiaron el templo. Tenían el libro de la ley, pero no pudieron celebrar la Pascua ni la fiesta de panes sin levadura en el primer mes. Así que la celebraron en el segundo. Y fue tan bueno y maravilloso. Creyeron en Dios, obedecieron a Dios, Dios los bendijo, tuvieron de todo en abundancia. Entonces todos decidieron, es buenísimo, vamos a guardarla otros 7 días. Y fue algo asombroso lo que hicieron. Pero ¿qué pasó después? El rey de Asiria, tras conquistar Egipto, regresó con la intención de conquistar Jerusalén y Judea. Ahora, ¿qué sucedió? Que Isaías y Ezequías fueron al templo de Dios y después dijeron sí. Entraron en el templo de Dios y presentaron la carta al rey de Asiria ante Dios y dijeron, sí, Señor, ha conquistado todas estas tierras, ¿podrías por favor lugar por nosotros? Y el rey de Asiria decía, no, no le piden a su Dios que pelee por ustedes porque no lo hará. Pues bien, Dios le dice, este asirio no se va a burlar de mí. Entonces oraron, Ezequías clamó a Dios y Dios envió a los ángeles y destruyó a todo el ejército de 180,000 guerreros. Qué obra tan maravillosa hizo Dios ahí. Y después de esto, justo inmediatamente después de esto, en Isaías 38, vamos a leer lo que dice aquí. Isaías 38, porque aquí Ezequías se enfermó. Y aquí envió el profeta Isaías. Vamos a leer lo que dice Isaías 38, 1. En esos días Ezequías estuvo enfermo de muerte y el profeta Isaías, el hijo de Amós, vino a él y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volteó su cara hacia la pared y oró al Señor y dijo, recuerda, ahora, oh Señor, te suplico, cómo he caminado delante de ti en verdad con un corazón íntegro y he hecho eso que es bueno a tu vista. Y Ezequías lloró con gran llanto. Entonces Dios cambió de opinión, aceptó el arrepentimiento. ¡Qué maravilla! Dios dijo,
añadiré a tus días 15 años. Ahora, uno pensaría que esa experiencia habría quedado grabada en la memoria de Ezequías, que le habría recordado también que no cometería ninguna estupidez. Pero un poquito después de eso llegaron los embajadores de Babilonia, porque se enteraron de la destrucción del ejército asirio. Se presentaron ante Ezequías y le preguntaron, ¿qué es lo que ha pasado? Y él les contó, bueno, les dijo, ¿verdad? ¿Qué consiguieron? Ahora piensen en esto. Ezequías recibió toda la riqueza y el botín que los asirios obtuvieron en su conquista y se disponían a llevarlo de vuelta a Siria. Pero Dios destruyó a los asirios, ¿verdad? Y entonces tomaron muchos días en traer toda la riqueza, todo el oro y toda la plata y todo lo que tenían y lo guardaron en el tesoro. Entonces los embajadores de Babilonia dijeron, qué interesante. Y entonces Ezequías, en su vanidad, se enalteció y les mostró todo lo que habían recibido y el botín de los asirios, cuando no debía haberlo hecho. Entonces Isaías se presentó ante Ezequías y le preguntó, ¿quiénes eran estos hombres? Oh, embajadores de Babilonia. ¿Y qué vieron? Todo. Dios no quería eso. Entonces, ¿cuál fue el veredicto contra Ezequías? Ahora, piensen todo lo bueno que hizo. Así como puede pensar en todo el bien que hizo David, que el bien que hizo Salomón, el bien que hicieron los otros reyes, el mal que hicieron los reyes, y todas estas son lecciones para nosotros. Entonces Isaías fue a Ezequías y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y has mostrado a todo a los embajadores de Babilonia, todo irá a Babilonia, pero no en tu día. Piénselo. Ezequías se envaneció tanto que hasta el final dijo, bueno, no en mi día. ¿Y qué pasó por eso? Su hijo Manasés reinó 55 años y fue uno de los reyes más malvados y corruptos de todos. Y puede usted leer acerca de eso de Manasés en Primera Crónicas, perdón, Primera Crónicas 35. Hizo todo lo pagano, fue tras espíritus demoníacos, fue tras otros dioses, incluso tenía tiendas para homosexuales justo en el área del templo. 55 años. Lo puede ver de esta manera. En Estados Unidos, apenas si pudimos con 4 años de Biden, que si tuviéramos a Biden por 55 años. Bueno, eso es lo que era. Pero después llegó Josías y arregló las cosas. Por un tiempo limpió todo, limpió el templo, celebraron una gran Pascua y panes sin levadura. Dios dijo que no los enviaría al cautiverio mientras viviera. Ahora, Josías fue un buen rey, pero no podía eliminar todo el mal de la tierra, pero hizo lo suficiente para que Dios lo bendijera. Así que después de 12 años como rey, hubo una pelea con los egipcios, pero no era entre Judá y los egipcios, sino que él quería ir a pelear. Y le dijeron, no vayas, no lo hagas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se disfrazó y salió a luchar. Y ¡pum!
Lo hirieron con una flecha. Lo llevaron de vuelta a Jerusalén y murió. Y eso selló el destino de los judíos, que serían conquistados por Nabucodonosor y llevados al cautiverio. De nuevo, ahí está. ¿Qué sucede cuando los gobernantes no hacen lo que Dios dice? Ahora, vamos a ver lo que debemos hacer, lo que nosotros debemos hacer. Veamos cómo podemos calificar. Porque nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que guardar todos sus mandamientos. Tenemos que hacer lo correcto. Y tenemos que hacerlo de tal manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Así es de que vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1. Y veamos lo que está delante de nosotros y lo que debemos, y veamos lo que debemos hacer para entrar en esa fiesta de tabernáculos cuando Cristo regrese para que podamos gobernar el mundo. Ahora bien, una de las grandes cosas que va a suceder es que seremos seres espirituales. Eso sí que será algo extraordinario. Pedro habla acerca de esto en 2 de Pedro capítulo 1, así que veamos lo que Pedro escribió y cómo entendemos lo que debemos hacer, porque será algo extraordinario. Reyes, sacerdotes, gobernantes, ayudantes y todo lo demás, trayendo el reino de Dios, trayendo los mandamientos de Dios, trayendo el amor de Dios. No más guerra, no más de estos ataques y matanzas, no más mal gobierno, no más mala religión. Eso es lo que representa la fiesta de tabernáculos. Pero nosotros no debemos cometer errores como los reyes de antaño. Nosotros no debemos ser como las vírgenes necias de Mateo 25. Pedro tuvo que aprender algunas de las lecciones bastante difíciles, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1, versículo 1. Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo primero es que todo lo que usted tiene y todo lo que usted puede hacer, Dios se lo ha dado a usted. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento, el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Lo mismo, crecer, vencer, desarrollar el carácter de Dios, aprender a amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y nuestro ser, aprender a amar a los hermanos, aprender a amar lo que Dios quiere que hagamos, aprender de cada lección, prueba y dificultad que atravesamos. La misma fe. Versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Esto es lo que Dios quiere. No tan solo incrementadas, sino multiplicadas. Eso será en la resurrección. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es precisamente la razón por la cual estudiamos todos los días. Esto es eterno, necesitamos el conocimiento de Dios, esto es para siempre. Versículo 3, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Ahora piénselo, Dios lo ha llamado y usted y todos aquellos a quienes Dios ha llamado tienen acceso directo a Dios el Padre en el cielo. Nunca antes había existido tal cosa hasta que vino Cristo. Esto es algo magnífico. Y recuerde que la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos.
y lo tenemos disponible todos los días, en todo momento. Ahora, pongamos atención al versículo 4. ¿Por qué lo ha hecho? Dice, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas, y fíjese en el resto de esto, esto es lo que Dios quiere. Por eso guardamos el sábado y las fiestas de Dios. Porque no lo hacemos en esta vida para esta vida. Lo hacemos porque Dios va a salvar al mundo. Lo hacemos porque Cristo va a regresar. Y lo hacemos porque Cristo quiere que seamos reyes y sacerdotes y que gobernemos con Él. Pero debemos desarrollar el carácter. Debemos desarrollar la fe. Debemos desarrollar el amor. Debemos mantener siempre la esperanza. Dice que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina, la naturaleza misma de Dios, como un hijo o hija de Dios, para gobernar en este mundo bajo Cristo. Para eso estamos aquí. Por eso hacemos lo que hacemos. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Ahora bien, vamos a poner atención a lo que dice aquí. ¿Qué vamos a hacer desde ahora hasta entonces? Versículo 5. Y por esta misma razón también, habiendo aplicado toda diligencia, ser diligente todos los días, fiel todos los días, amando cada día, arrepintiéndose cada día. Añada a su fe virtud. Y esa virtud es buena conducta. Y a la virtud conocimiento. Crecer continuamente en gracia y en conocimiento en las cosas de Dios. Por eso tenemos la Biblia, por eso la tenemos completa el día de hoy. Y a través de la historia no siempre ha estado disponible. Así que piense en lo que significa para nosotros hoy. Y a la virtud, conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del amor, el conocimiento del perdón, el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Versículo 6, y el conocimiento, autocontrol. Esto es lo que Dios quiere. Autocontrol, motivado por el Espíritu Santo de Dios. Y como hemos visto, para derribar las vanas imaginaciones y todos los pensamientos de la mente carnal y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y el autocontrol, resistencia. Sabemos que debemos ser fieles hasta el fin, sea cual sea el tiempo de resistencia. Y a la resistencia, piedad. Piensa como Dios quiere que piense. Actúa de la manera que Dios quiere que actúe. Vence al pecado que está en su vida a través del arrepentimiento. Versículo 7. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, lo predicamos, lo leemos, pensamos en él, lo aplicamos en lo mejor que podemos, pero ¿cómo será el amor de Dios verdaderamente cuando seamos resucitados? Cuando seamos seres espirituales. Cuando tomemos el control del mundo para traer paz, amor, alegría y poner fin a todas las guerras. Piensa en eso. Piensa en el amor de Dios. El amor que Él tiene para nosotros, el que tiene para el mundo, el que tiene para su plan. El que nos ha llamado para que podamos hacer tabernáculo con Dios. Que podamos vivir con Dios. Que podamos llevar a cabo su voluntad en el mundo. Que podamos ver su plan desenvolviéndose en aquel momento de una manera que ni siquiera podíamos imaginar. Por eso estamos aquí. Versículo 8, y vamos a terminar aquí. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes,
crecimiento, ¿verdad? Venciendo, desarrollando y todo esto, dice, no les harán estar carentes de esfuerzo para que sean diligentes, ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, así es, así de importante es el significado de la fiesta de tabernáculos para el mundo, para nosotros y para Dios. Todo el plan de Dios. Piense en lo que el mundo y las iglesias de este mundo se pierden sin este conocimiento. Por eso, el plan de Dios se revela en su sábado y sus días santos, para que podamos entender lo que Dios está haciendo. Y nosotros somos parte de ello. Así que nos vemos mañana para el día 5.